Fernando, lo primero, muchas gracias porque vuelvas a invitarme a El Candelabro. Sabes que para mí es un honor y un placer que cuentes conmigo y además para hacer algo que es de lo que más me gusta en esta vida, que es hablar de cine. Y como en esta habitación 237 lo que se ocultan son muchos misterios y todos ellos relacionados con el cine, me ha parecido especialmente interesante que dentro del tema que estáis tocando esta semana, que tiene que ver con la masonería, contemos un poco cómo en algunas ocasiones el cine ha tratado este tema. Debo decir que en hay pocas películas realmente en las que haya un elemento relacionado con la masonería que tenga cierta relevancia, y también hay que reconocer que la mayoría de las veces ha sido, de las distintas posiciones que se podrían ocupar, a favor, en contra o indiferente, la mayoría de las veces ha sido un poco en contra. Pero a mi modesto entender es posible que esto suceda como con otras cuestiones que, por desconocidas precisamente, claro, al no tener una conciencia clara de qué es lo que hay detrás de eso que ignoramos, lo fácil es enseguida tacharlo de oculto, poder añadirle cualquier ingrediente negativo. Y luego sí que es cierto que en el cine, si no hay conflicto, no hay historia. Entonces, cuando hay algo que es oculto o hermético, en el sentido de que no es fácil conocerlo desde fuera, y no es fácil no por voluntad de quien es hermético, sino porque a lo mejor desde fuera tampoco se tiene mucha voluntad de conocer realmente qué es lo que sucede, tenemos servido un elemento que nos puede venir fenomenal para que en una película sea o bien el trasfondo que hay detrás de, no sé, de los malos, o de algún tipo de congregación o de reunión oculta que mantiene un secreto, que es lo que hace que la trama se desarrolle. Claro, esto es un recurso muy fácil, en la mayoría de las ocasiones me imagino que completamente despegado de la realidad, pero lo cierto es que, claro, en el cine lo que necesitamos en muchas ocasiones, en el cine, en la literatura, en los videojuegos, en cualquier tipo de narrativa, siempre necesitamos que haya algún conflicto. Y realmente yo creo que lo atractivo que puede tener para el cine el hecho relacionado con la masonería, siendo este más o menos fiel a la realidad cuando se refleja en la pantalla, es sobre todo, creo yo, que una liturgia espectacular en el sentido literal de la palabra, pero como podría resultarnos espectacular cualquier liturgia que no conozcamos o que no nos sea cercana. Me imagino que lo habréis mencionado, pero desde fuera de un mundo muy relacionado con la cultura cristiana o católica, cualquier ceremonia religiosa puede parecer, entre comillas, exótica por poco familiar. En este sentido, cuando además se supone que la tradición de la masonería indica que haya que mantener una cierta discreción sobre las reuniones, si además la dotamos, sobre todo en lo que ahora hablaremos, que tiene que ver con los ritos de iniciación, si la dotamos de una cierta, no sé si el término será adecuado, pero bueno, una parafernalia, unos aditamentos de elementos de escena y de objetos que se utilizan, y además unas fórmulas rituales que hay que reconocer que tienen su atractivo, cuando todo eso le damos ese barniz cinematográfico, nos va a resultar muy atractivo, y por eso es por lo que en el cine en algunas ocasiones se ha reflejado así. Yo me gustaría empezar con una película que seguramente es desconocida para la mayoría de la gente. Yo sí había oído hablar de ella, pero no me había molestado realmente en ponerme a buscarla, y ahora cuando lo he hecho para este programa, Fernando, pues he podido verla. Porque es que además está de forma gratuita en YouTube, no hay que contravenir ninguna ley, ninguna normativa para poder verla. Se trata de una película del año 1943 titulada Fuerzas Ocultas, y ya digo que en YouTube, si ponéis Fuerzas Ocultas, la podéis ver. Eso sí, está en francés, porque es una película francesa, ya digo, del año 1943, y sí que retoma esta tradición de poner al masón o a la congregación, a la logia masónica, un poco como el malo de la película. En este caso, esta película lo que nos cuenta es la historia de alguien que quiere acceder a una logia masónica, que a partir de ahí comienza a evolucionar dentro de su profesión, pero se da cuenta de que hay unas fuerzas ocultas detrás de esa logia. Realmente la historia es más que simple, es incluso simplista, y está posicionada, claramente en contra o frente a la masonería, porque incluso
y esto seguro que es uno de esos temas recurrentes, que es lo del el complot judeo-masónico. Pues bien, esta es una de esas películas que defiende esa tesis. Yo creo que históricamente, más que demostrado, que es toda una fabulación y que no se sostiene sobre la realidad. Pero indico, una vez más, que eso para el cine resulta muy cómodo, muy sencillo recurrir a algo en lo que el común de los mortales, aunque sea un poco una leyenda urbana, ya no hace falta explicarle más allá. Hablas de complot judeo-masónico y ya, aunque sea equivocado con respecto a la realidad, ya sabe todo el mundo de lo que se está hablando. Pues bien, pues esta película del año 43, como digo, Fuerzas Ocultas, sí que me gustaría recomendarla para todo aquel que esté interesado en la representación de la masonería en el cine, por una cuestión muy sencilla. Primero, es una película muy cortita, son 51 o 53 minutos, muy, muy cortita. Pero es que de esa parte del metraje, de esos 51 o 53 minutos, hay como unos 12 o 13 minutos que se corresponden íntegramente con la ceremonia de iniciación del protagonista en su logia masónica. Y lo cierto es que yo no he estado nunca en una logia masónica, más que en alguna exposición que se ha hecho y se ha cogido algún elemento de alguna real y se ha expuesto, es decir, es una representación, me imagino que un poco de cara a la galería, de una logia masónica real. Pero lo cierto es que la reconstrucción que se nos hace en esta película sí que tiene mucha verosimilitud y desde luego está hecha con mucho cuidado por el detalle. También hay que reconocer que, por lo que yo tengo entendido, dentro de las dos corrientes mayoritarias que hay dentro de la masonería, que sería el rito francés y el rito británico, esta opta un poco más, porque está ambientada en Francia, por el rito francés. Entonces me imagino que puede haber alguna diferencia entre lo que se hace en uno u otro rito, y que aquí lo que veremos evidentemente está influenciado por ese rito francés. Ya digo que no hay demasiadas películas que tengan que ver directamente con el elemento de la masonería en el cine, pero sí que me quiero referir a dos de ellas que además se han centrado en un elemento histórico muy concreto, que tiene que ver con los asesinatos de Jack el Destripador. En primer lugar, la película Asesinato por Decreto, del año 1979, con Christopher Plummer y James Mason, que trataba de... bueno, esto es algo también recurrente a veces en la literatura y en el cine, que es asociar los crímenes reales de Jack el Destripador con la investigación que sobre los mismos llevaría a cabo un personaje perteneciente al mundo de la ficción, al mundo de la literatura, como es el caso de Sherlock Holmes. En el caso de Asesinato por Decreto, como digo, película del año 1979, más que recomendable, es este personaje de ficción, creado por Sir Arthur Conan Doyle, el que se encargará de investigar los crímenes de Jack el Destripador y descubrirá no solo una de las tesis que, bueno, han tenido bastante fundamento a lo largo de este siglo largo en el que Jack el Destripador se ha convertido en un personaje, yo creo que ha trascendido ya la mera leyenda urbana, esa teoría de la conspiración que tiene que ver con la familia real, con uno de sus miembros, como culpable de estos crímenes, y además con una agrupación masónica que es la que está detrás de esa conspiración, por un lado para tapar los crímenes porque afectarían a la corona, pero por otro lado con un elemento, que esto sí que se basa en algo real, que podría haber tenido, si estiramos mucho, alguna relación con el mundo de la masonería, y es esa pintada que aparece en uno de los escenarios de uno de los crímenes reales de Jack el Destripador, que acusa a los judíos, no judíos con D de Dinamarca, sino judíos con B de Barcelona, y a partir de aquí se elabora, seguro que lo conocéis, una complicada y elaborada y alambicada teoría que relaciona esa palabra de judíos, creo que eran los judíos no serán condenados por nada, con unos personajes, Jubela, Jubelum, que tienen que ver en su origen con ciertos ritos masónicos. Bueno, quizás sea hilar muy fino, pero lo cierto es que por ahí podríamos tener desde luego el asidero para meter de rondón, si queremos, a la masonería en el ajo. Y otra película más que también está relacionada con la investigación sobre los asesinatos de Jack el Destripador, y que en esta película, basada más en un cómic
guionizado por Alan Moore. En esta película sí que vemos también parte de ese rito iniciático de uno de los personajes, no de los protagonistas, pero sí que le vemos. Esta película, protagonizada por Johnny Depp y por Heather Graham, va a defender una de las teorías, que es que era el médico de la reina, John Gould, el culpable de estos asesinatos, y como miembro de una logia masónica, esta va a tratar de alguna forma de salvaguardar el nombre de la propia logia y por supuesto salvar también la relación que pueda haber a través de ese miembro con la Casa Real. Esto nos añadiría ese elemento que aquí en España a lo mejor la tradición parece que nos aleja de la simpatía por el poder de algunas logias masónicas, pero que en el caso de Reino Unido, como en Francia, o por ejemplo como en Estados Unidos, allí es, no sé, digamos que no se persigue el pertenecer a una logia masónica, es una forma más de agruparse en sociedad, y sin embargo aquí lo que se defiende es que una logia en concreto no es que tenga una finalidad delictiva, sino que uno de sus miembros es una oveja descarriada, pero la logia, como todo grupo social, debe también protegerse a sí misma del daño que pueda causar uno de sus miembros. Si te parece, Fernando, lo dejamos aquí porque habría alguna película más que podíamos apuntar en relación con el tema de la masonería, porque como creo que le vais a dedicar en El Candelabro otro programa a este asunto, así me lo reservo y en otra ocasión continuamos hablando de ello. Mi intención era simplemente aportar algunas películas que, ya digo, creo que no nos las debemos tomar como un retrato fiel de lo que la masonería será en realidad, como por cierto nunca deberíamos tomarnos una película como retrato fiel de la realidad, si acaso como argumento para a partir de ahí poder informarnos un poco más y poder tener algo más de conocimiento, y en cualquier caso, que es para lo que está el cine, para entretenernos un poco. Pues esto era todo por esta semana, Fernando. De nuevo te reitero el agradecimiento a tu invitación aquí en El Candelabro. Un abrazo.